Buenas, mi nombre es Eric Suárez. En este momento voy a exponer o explicar un poco sobre el proyecto integrador de desarrollo rural dirigido por nuestra profesora Carmen Sol Solorzano, en la cual nos motivó a realizar una visita eh, de una finca que está ubicada en el estado Táchira, en los Andes venezolanos, la cual tiene por nombre la finca Valle Verde. Se nos motiva y en este caso es la proyección que se tiene de poder armar una carta fenológica y dar un modelo de precisión, darle datos importantes para este productor y pueda utilizar para su mayor desarrollo y desenvolvimiento en este gran proyecto que ya se está desarrollando. Nuestra visita pues constó en realizar diagnósticos previos para poder ayudar al ingeniero encargado en la obtención de datos y con esos datos mejorar aún así la producción y pues realizar las correcciones pertinentes que se deben de realizar y mejorar lo que se tiene para poder proyectar algo mejor. En la segunda lámina vemos que hay un escenario preliminar, ¿sí? Entonces, en ese escenario podemos entender de que hay una altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar. Vemos que hay una temperatura mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 26. Unos recursos hídricos que se encuentran en el lugar, que son nacientes propias, posee una laguna de 1500 litros, de 25.000 litros, perdón, un tanque de fertirriego de 60.000 litros y en la cual pues se obtiene por la cosecha de agua. Y también hay una alianza bastante importante con la Universidad Nacional Experimental del Táchira, gente profesional, para ayudarle a esta investigación y ayudarle al ingeniero a realizar una carta fenológica y en proyección a mejorar su producción y la calidad de sus frutos. Dentro del diagnóstico operativo vemos en esta lámina una balanza inclinada en la cual a nuestra mano izquierda se ve que hay un bastante peso importante que es en el tema del clima, tiene un clima bastante privilegiado, tiene una infraestructura ya instalada y hay un mercado importante de alto valor. Del otro lado de la balanza tenemos que hay un alto grado de susceptibilidad en las variaciones de la conductividad eléctrica. Vemos ataques de aves, de nematodos y pues hay una competencia de productores colombianos por estar en frontera y está un tema de competitividad económica de acuerdo a la oferta y la demanda. Pero es importante estudiar esa brecha crítica que lo vemos allí en el medio de la balanza, que es la falta de información técnica regional y parámetros fenológicos locales. Allí es donde entramos en materia para ayudarle al productor a poder tener esta información importante, que es superar la carencia de datos locales mediante este protocolo, en la cual, por supuesto, es el uno de los mecanismos para garantizar la rentabilidad sostenida del productor. En la siguiente lámina vemos que hay una fisiología, ¿sí?, del biloxi en los Andes, que en este caso es un bucle continuo, pero el comportamiento tradicional de este fruto es el siguiente, pues ahí están, tenemos las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, que en este caso en la literatura nos motiva que de acuerdo a su dormancia requiere más de 800 horas frío para romper el reposo invernal. Y en la etapa de producción, la cosecha estacional y concentrada. Entonces, en el comportamiento tradicional, de acuerdo a estas cuatro estaciones, vemos esta información bibliográfica, pero el comportamiento que se tiene en los Andes, de acuerdo a este fruto, pues su dormancia es un poco ausente, en el cual, por supuesto, el requerimiento es mayor. Entonces, vemos que necesitan totalmente una temperatura bastante óptima y una dormancia de acuerdo a las horas que se necesitan. Vemos también una respuesta a la radiación ultravioleta, que es una tasa de fotosintética debido a la radiación, en este caso de los 1500 metros sobre el nivel del mar, y una producción de planta
esta planta se da como una similitud a la siempreverde. Hay una planta que se asemeja en su ciclo fenológico. En este caso son ciclos superpuestos que exigen un manejo, en este caso nutricional por etapas simultáneas, en este caso en el mismo lote. Entonces, esta planta, el simple verde, se comporta muy similar a la biloxi y entonces vamos a tomar en base a la bibliografía de esta planta para poder ayudar al comportamiento, en este caso a los datos del biloxi. El motor de crecimiento, en este caso, vamos a calcular los grados días, ¿sí? Que son necesarios o que en este caso en la finca se están dando, de acuerdo a la información previa. Entonces tenemos una temperatura máxima del lugar de 26 grados centígrados y una temperatura mínima de 21 grados centígrados. En este caso nos da un promedio diario en la finca de Valle Verde de 23,5 grados centígrados a una temperatura base de 7 grados centígrados, con una, por supuesto, una temperatura mínima de desarrollo para la variedad Biloxi, que es del 7 grados centígrados. Todo esto, al realizarlo en función, nos da unos grados día de 16,5 grados Rips en la finca de Valle Verde. Entonces, esto nos da a entender de que las altitudes medias de 1500 metros sobre el nivel del mar, este ritmo térmico acelera el metabolismo, comprimiendo el ciclo de la yema floral hasta el fruto maduro, ¿sí? A un rango de 80 a 100 días. Entonces, a comparado con otras fincas que han desarrollado este tipo de proyecto en alturas de 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues dan un aproximado de 147 días. Dentro de la matriz fenológica de acción, es importante destacar de que hay etapas importantes, empezando desde mi izquierda. Entonces, hay un periodo de brotación que va desde los 10 días hasta los 15 días, con una acumulación de grados días de 100 a 150, que hay una acción de bioestimulantes y un crecimiento vegetativo a partir de los 30, 60 días, en la cual continúa de manera lineal los grados días y hay empieza una acumulación de reservas y hay una inducción floral entre los 10 y 18 días y en la cual ocurre sin dormancia esporádica. Después de más o menos aproximadamente entre los 15 y 20 días empiezan a notarse los grados Briggs entre 200 y 250 en la etapa de floración y una acción de balance hídrico muy importante que debe ser muy estricto, estar muy pendiente de este balance hídrico en esta etapa de floración. Pues viene una etapa de cuajado del fruto entre 10 y 15 días y en la cual empieza ya la caída de los pétalos y un desarrollo de engrose después de los 30 a 40 días y con una acumulación de grados días de 400 a 500 grados en la cual ya en esta etapa de desarrollo de engrose es importante aumentar el potasio, ya que precisamente se es necesario para esta etapa de desarrollo. Y ya viene una etapa de maduración entre los 15 y 20 días después, en el cual ya hay un cambio visual, ¿sí? En el fruto de verde a azul. Es importante entender en la siguiente lámina de que previamente hay un diagnóstico visual en la parte aérea de la planta, pero ahora, ¿qué está ocurriendo en la parte inferior de la planta? Que es el microclima radicular, que es la zona crítica y de control y de mayor control. Entonces vemos que es importante como punto número uno un mulch o una cobertura que se puede trabajar con cascarilla de arroz, con paja en la parte de la superficie para proteger, en este caso, para contra oscilaciones térmicas y más en el piso altitudinal que se tiene en la finca. Eh, Importante entender de que las raíces superficiales están concentradas allí en los primeros 25 a 30 centímetros y vemos que es importante que la ausencia natural de pelos radiculares reduce drásticamente la capacidad de absorción, en este caso de la planta. Entonces, también en el sustrato podemos combinar arena, arcilla, cascarilla de arroz para asegurar que la aireación, ¿sí?
dentro de esta capa importante del desarrollo radicular, que en el tema del sustrato. Es importante también tener el control estricto del pH, ¿sí? Ya que oscila entre 4.5 y 5.5, y si el pH sube, se requiere ácido fosfórico o ácido sulfúrico en el fertirriego. Ya que la finca lo posee, entonces procedemos a darle mayor control a este tipo de parámetro como es el pH, en la cual, por supuesto, el ejemplo que se tiene en la zona crítica de control es para una maceta más o menos entre 18 y 20 litros, ¿ok? Y poder diagnosticar el mejor desarrollo de la parte radicular de la planta. Dentro del desarrollo nutricional de la planta, es importante optimizar el rendimiento en las diferentes etapas de desarrollo de este cultivo. Tenemos una etapa de nitrógeno que es la regla de oro, que es usar exclusivamente con fuentes amonicales, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Que los nitratos elevan el pH radicular, bloqueando la absorción de los suelos andinos. Entonces, que es importante agregar la cantidad necesaria y prudente. ¿Para qué? Para que no evite, en este caso, la absorción de nutrientes, sino que sea lo ideal para que las raíces puedan realizar su trabajo de absorción de manera eficiente. Tenemos una fase de acción que es en la etapa de desarrollo y de engrose, que debemos agregar el potasio. Entonces es fundamental para la expansión celular y aumento de los grados BRICS, que en este caso tiene que ver con el dulzor, sí, el dulce y su firmeza, que es importante. Y la última etapa, la fase de acción, que es la aplicación foliar, sí, que es antesis, que es en la etapa de floración, en la cual previene el fruto blando y extiende la vida útil post cosecha hasta los 14 días. Bastante importante. Ya hablamos un poquito sobre la precisión del fertirriego, que tiene que ver con esas etapas importantes dentro del establecimiento, la floración y cuajado, la fructificación y engrose y la post cosecha. Entonces vemos en esta lámina de precisión de fertirriego ese control de la conductividad eléctrica en las diferentes etapas. Es importante entender de que el peligro de la toxicidad iónica, ¿sí? Para la variedad biloxi es hipersusceptible al exceso de sales. Entonces, nunca debemos de superarlos entre 1.5 y 1.8 para evitar esas quemaduras radiculares y el aborto de las flores. Entonces, si no hay floración, no hay frutos. Dentro de la arquitectura es importante eh, destacar que debemos realizar podas estratégicas dentro de las podas de formación los primeros 12 meses del año y una poda de producción post cosecha. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En la última etapa de post cosecha, pues forzar la brotación, incluyendo, sustituyendo la falta de horas de frío, precisamente por la ubicación de la finca. ¿Y cuál es la acción? Pues una poda de renovación, corte de ramas viejas, ¿sí? Que son las de color grisáceo, para estimular la emergencia de ramas basales nuevas, en este caso de color rojizo, verde, y que concentrarán, en este caso concentran el mayor potencial de la producción. Entonces es importante tener este factor en cuenta, que es la arquitectura del arbusto, que como poda estratégica. Importante destacar que debemos de utilizar esa sanidad dentro del ecosistema y tener importantes los vectores biológicos de polinización dirigida, para poder inducir, en este caso, la incrementa del peso del fruto hasta un 20%. Entonces, viendo que podemos utilizar esos vectores biológicos como colmenas, abejas, vamos a tener un resultado importantísimo en este caso lo que se quiere en el fruto, en el engrosor del fruto. Y pues también hay, dentro de esa defensa del ecosistema, tenemos que tener controles físicos y fitosanitarios, como mallas antipájaros, trampas cromáticas, ¿sí? En este caso en azules para los trips, en este caso para el control de trips que dañan la viabilidad de la flor. Dentro de los parámetros de la cosecha es importante tener una regla muy visual para poder tomar los frutos.
¿sí? Cosechar no solo, solamente el fruto cuando esté azul, incluyendo el anillo de inserción del péndulo. Entonces, la cosecha en horas frescas es importante de la mañana para preservar la pruina, que es una capa blanca protectora que tiene el fruto. Entonces, es importante tener un diagnóstico muy visual al momento de la recolección. Y como ya para ir finalizando, vemos una proyección que se tiene de la finca si seguimos estos controles, hasta llegar hasta un 3 a un 4 kilos por planta. Entonces, si mantenemos la producción continua mediante las podas programadas, el control de la conductividad eléctrica, la finca mitigará esa caída fisiológica de los frutos, asegurando un volumen sostenido para los mercados, en este caso que se tienen de la finca, que es un mercado premium. Para finalizar, dando como síntesis del sistema de control de la finca de Valleverde, tenemos un ambiente de 1500 metros sobre el nivel del mar, una alta radiación ultravioleta, una temperatura promedio de 23 a 5 grados centígrados. Necesitamos tener importante esa nutrición amoniacal, en este caso controlando un pH de 4.5 y 5.5. Tenemos un plus importante como profesionales de la UNED que pueden aportar al mejor desarrollo y guía para el productor y poder eh, garantizar de manera técnica y profesional a la alta producción de esta variedad. Y tenemos, por supuesto, unos buenos resultados en grados BRICS. Y importante, debemos tener un manejo activo de las podas de renovación, un buen control de la conductividad eléctrica y un enmallado importante para los controles externos a ella, en este caso a la finca, que quieran afectar a los frutos en este caso. Entonces vemos que la integración de investigación académica con agricultura de precisión convierte a la finca de Valle Verde en un epicentro de innovación frutícola en los Andes venezolanos. Muchísimas gracias, espero que esto le haya sido de gran utilidad y esperemos en próximas oportunidades poderle seguir ayudando al productor de la finca de Valle Verde. Muchas gracias.